buenas tardes a todos los amigos e internautas de Proceso Digital. Les saluda Isis Rubio y esta tarde nos acompaña el analista nacional, don Efraín Díaz Arribillaga. Muy buenas tardes, don Efraín. Muy buenas tardes, Isis y a Proceso Digital. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y es un gusto siempre estar con ustedes en este importante medio de comunicación del país. Gracias. Don Efraín, ¿cuál es el futuro de la democracia de Honduras? Bueno, esa es una pregunta que no es fácil de contestar. Pero miren, los últimos 40 años, que fue cuando el país pasó de gobiernos militares a gobiernos civiles y la transición a la democracia, en realidad a través de todos estos años, la democracia hondureña ha tenido altos y bajos. Ha habido momentos en que ha habido apertura y también se ha fortalecido el proceso, pero por otro lado, en otros momentos de la historia, esto ha venido, me parece a mí, en descenso, sobre todo a partir del 2009. Yo siento que a partir del 2009 el proceso democrático en el país ha venido en retroceso. Los partidos políticos han empezado a perder credibilidad y apoyo. En el país han surgido nuevas fuerzas políticas también, además nuevos partidos, lo cual introduce en el elemento de que ya el sistema político hondureño es de multipartidos. Ya no predominaban los dos grandes partidos, el Partido Nacional y el Partido Liberal, sino que ahora pues existen multipartidos, unos como Libre, que es un partido mucho más grande, el partido que de alguna manera lideró Salvador Narrala y que ahora se llama Partido Salvador, de la Salvadoración Nacional, son grandes partidos, y los partidos iniciales como la Democracia Cristiana y el PINU, que fueron en algún momento por primera vez en las elecciones de 1980 y 1981, los primeros partidos diferentes de los grandes partidos tradicionales que participaron en el proceso electoral, han tenido sus altos y bajos. Entonces yo diría que la democracia, más que futuro, yo digo que los hondureños han apostado por la democracia, eso no hay duda. En los 40 años de elecciones ha habido participación amplia, aunque hemos notado en las últimas elecciones un alto grado de abstención en el país, lo cual también es preocupante porque indica que hay cierta insatisfacción, no tanto con la democracia en sí, sino que me parece que con el sistema de partidos políticos, las conductas partidarias, la conducta política que han asumido los partidos y por supuesto los señalamientos de corrupción y de impunidad que de alguna manera u otra han estado presentes en el estamento político nacional. Entonces, y los poderes del Estado han perdido independencia. Eso no es una buena señal para la democracia. El Estado de Derecho mismo ha sido vulnerado, lo cual significa que estos elementos importantes de la democracia están en precario. Y por otra parte, la participación ciudadana también de alguna manera limitada, pero hay también manifestaciones de movimientos ciudadanos de diferente naturaleza en el país, lo cual indica de que la gente apuesta a la democracia, pero yo creo que lo que hace falta al final es tener reglas electorales que garanticen elecciones limpias, confiables y transparentes, de tal manera que la voluntad soberana del pueblo hondureño sea respetada. Y además porque las reformas electorales que se han estado discutiendo, para mí, tienen que ser verdaderas reformas. Reformas precisamente que vayan en el sentido de la pregunta que usted me hacía inicialmente, de fortalecer la democracia y no debilitarla. Y ese debe ser el propósito, no solamente de los partidos políticos, sino que de la sociedad hondureña, para garantizar que estaríamos encaminando en un proceso de fortalecimiento de la democracia hondureña. Y ante el surgimiento de estos nuevos partidos políticos, ¿es conveniente para el país sabiendo que solo hay esas tres fuerzas políticas que acaparan el electorado? Mire, esa pregunta me parece que es relevante. Yo digo que el fortalecimiento de la democracia no tiene
no tiene que ver tanto con que haya dos o varios partidos políticos. Lo importante para mí es que se cumpla la esencia de la democracia. Y eso es lo que me parece hace falta en el sistema político hondureño. Bueno, surgen muchos partidos, pero el problema, me parece, es una responsabilidad del Tribunal Nacional Electoral ahora de hacer cumplir con la ley, de que todos esos partidos nuevos que aparecen efectivamente cumplan con los requisitos de inscripción. Hay veces en el pasado no lo han cumplido y se han inscrito. Y eso me parece que es un mal que hay que enmendar. No el hecho que surjan nuevos partidos, porque me parece que los ciudadanos tenemos el derecho de poder formar nuevas agrupaciones políticas o candidaturas independientes para poder tener todos los hondureños los espacios para expresar sus preferencias políticas. Pero hay que regular esto para que no aparezcan, como dicen, partidos de maletín, que sirvan solo para negociar o para favorecer a uno de los grandes partidos para alianzas coyunturales que les permita controlar tribunales electorales o también, de alguna manera, para concretar un número de diputados que les permita, digamos, una mayoría importante en el Congreso Nacional. Entonces yo digo que no depende tanto de si hay más o menos, sino que efectivamente haya una calidad de esos partidos políticos y que realmente, genuinamente, haya gente que lo respalde plenamente y que apoyen la formación de esos partidos políticos. Y si en las elecciones no obtienen el mínimo de votos, entonces pues ya no tienen razón de existir si no cumplen con ese requisito fundamental que la misma ley electoral establece. Sí, en eso sí cuando usted dice de que se debe de regular la participación de ellos, porque muchos de los partidos no sacan ni 3,000 votos. Entonces la misma ley debe de regular eso. Sí, y la ley lo establece, según mal no recuerdo, al menos la ley que yo tengo más conocimiento, hay un mínimo, y no son 3,000 votos, o sea, son menos de 10,000 votos. Entonces, salvo que haya habido reformas que yo desconozco, pero a mí me parece que no se tiene que poner como estaba antes la ley, que teníamos que por lo menos tener un mínimo de 10,000 votos, como para poder mantener nuestra personería jurídica, que fue la historia que tuvimos tanto la democracia cristiana como el PINU a lo largo de los años 80 y 90, donde estuvimos participando y logramos alcanzar mucho más de esos mínimos que la ley electoral establecía. Entonces yo creo que esa regla hay que aplicarla, porque es una regla que con justicia establece de que si un partido no llena en las elecciones el mínimo de votos, entonces ya no puede participar, ya no puede tener existencia si no ha llenado ese requisito. Entonces eso corresponde al tribunal, ¿verdad? Porque la gente tiene el derecho de inscribir nuevos partidos si es necesario. Y esto algo quiero decirle, Isis, y a los que nos escuchan en Proceso Digital, yo creo que en las reformas electorales es bueno potenciar el tema de las alianzas. Alianzas que permitan a los partidos realmente tener una mayor fuerza y configurar una alianza que permita entonces la participación de fuerzas políticas tal vez que no tienen, que pueden ser minoritarias, pero que tienen una agenda que coincide con otros partidos y tener, digamos, esas alianzas como usted lo ve en Chile, en el Frente Amplio en Uruguay y en otros partidos donde las alianzas son parte fundamental de la democracia, porque logran consensos y legitimidad. Y quizás con algo que usted me decía al principio, ¿cuál ha sido uno de los problemas actuales de la democracia? La falta de legitimidad social de los gobiernos que hemos tenido. Y ese me parece que sí es un peligro realmente para el fortalecimiento democrático del país. Y hablando aquí de reformas, ¿se debe de implementar la segunda vuelta? Sí, mire, yo pienso que es un paso importante que el país tiene que dar. Se lo voy a decir por qué, y eso se retrotrae a lo que le decía al principio. ¿Cuál es la falta de legitimidad de algunos gobiernos? El hecho de que son electos por una minoría de los votantes, quizás un tercio, son casi gobiernos de partido político, pero que no representan
la mayoría del pueblo hondureño. Entonces, en la ausencia de alianzas o coaliciones que ese partido pudiera hacer, creo que la segunda vuelta permite realmente darle al gobierno un respaldo popular mucho más amplio, una mayor legitimidad social, una mayor confianza y una mayor credibilidad, que es lo que no tiene, digamos, por ejemplo, este actual gobierno que tenemos acá, que además de ser electo por una minoría, con un resultado altamente cuestionable, digamos, en las elecciones del 2017. ¿Cuál es el rol que debe de tomar la oposición? Mire, yo he venido sosteniendo, y lo dije hace poco, pero es mi pensar desde hace muchos años, que lo que deben de buscar es la conformación de una alianza opositora. Llámese alianza opositora, llámele convergencia, llámesele como usted lo quiera llamar. Pero me parece que es necesario. Yo digo que diferencias hay, liderazgos existen y hay diferencias en esto. Pero creo que se puede construir una agenda común de oposición en el cual se pongan lo que yo llamo los consensos mínimos. Quiere decir, digamos, cuáles son los puntos fundamentales de coincidencia de esas fuerzas de oposición. Lo cual no arranca de que quién va liderando la alianza. Por ejemplo, en el caso chileno, en el caso uruguayo, van a unas elecciones internas, ¿verdad? Y sale el candidato que mayor votación tiene en esas elecciones internas. Pero es una coalición, ¿verdad? Entonces creo que ese es el mecanismo que permite una escogencia de un líder o lideresa tengan la mayor aceptación en los que componen la alianza o la coalición o como usted crea, la convergencia o el consenso democrático que converge en ese. Pero a mí me parece necesario y saludable para el país la conformación de una alianza opositora. Y ya para culminar, don Efraín, en el ámbito económico, ¿qué panorama visualiza usted para el país? Mire, esa es una pregunta difícil. Siempre en economía, siempre es como dicen, difícil ser el futurólogo, ¿verdad? Y hay veces siempre pasa lo que uno menos espera. Yo pensaría que la situación va a ser difícil para el país. Yo la visoro que en los próximos 2 años el país va a necesitar ese tiempo para una recuperación económica y una reactivación de su economía. ¿Por qué? Porque el proceso de la pandemia y el cierre de la economía ha tardado bastante tiempo. Y en la medida en que retardamos la recuperación económica, en eso es más difícil también la recuperación económica. Pero también va a depender de la recuperación de la economía mundial y la recuperación de nuestros principales socios. Por ejemplo, Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pero también los países de la región centroamericana. Entonces, estas variables externas son muy importantes para la reactivación de la economía del país. Y por supuesto, políticas correctas, ¿verdad? Que permitan incentivar a los sectores productivos para que puedan retomar el proceso de reactivación económica. Yo por eso he insistido, y aquí lo planteo en este espacio, de que es necesario un plan de reactivación de la economía. El grupo del diálogo fiscal ha hablado de la necesidad de unas medidas, digamos, anticíclicas, o sea, para favorecer, digamos, la situación actual, generar los incentivos que nos permita avanzar en ese sentido. Entonces, ese plan de reactivación tiene que ver con la reformulación de un presupuesto para el 2021, pero me parece que hay que tener además una visión de mediano plazo. Y esa visión de mediano plazo tiene que ir por lo menos los 2 años de reactivación de la economía, que es lo que se estima, al menos los que conocen de esto, el Economist, Banco Mundial, otros organismos, la CEPAL, que es lo que han planteado un plan de reactivación y para mí un plan de reconstrucción o transformación nacional que tenga una visión de más largo plazo, de tal manera que el modelo económico pueda ser cambiado, porque vamos a entrar a una nueva realidad o un nuevo contexto que no es necesariamente el mismo. Y el país, sobre todo, tiene el gran reto de un mayor crecimiento. Si la economía no crece lo suficiente,
el país no va a poder generar más empleo, no va a poder generar más ingresos, y la situación va a continuar con eso. Entonces hay que identificar nuevos motores de crecimiento de la economía para dinamizarla y echarla adelante. Pero sobre todo, y sí, con esto quizás yo puedo acortar, que es necesario una modernización del Estado hondureño, sobre todo orientado hacia un Estado más social. Hemos visto la precariedad de nuestro sistema de salud. Entonces hay que poner como metas fundamentales la inversión en la gente. Y en eso son 3 cosas para mí importantes, 4 quizás. Salud, educación, seguridad social, seguridad alimentaria y vivienda social. Creo que son los ejes fundamentales de un Estado social que debe ir aparejado entonces a lo que yo llamo el programa de transformación del modelo económico hondureño, con más crecimiento y más equidad. Eso es para mí lo que yo visualizo, lo que debería ser hacia adelante y lo que hicieron viene, porque si no, vamos a enfrentar una situación muy difícil. Ya de por sí es difícil y sobre todo creo que hay que apuntarle a la pequeña y mediana empresa como la base del nuevo modelo de crecimiento del país, tanto en el área rural como en el área urbana. Bueno, muchas gracias, don Efraín. Bueno, gracias a ustedes por este valioso espacio a Proceso Digital, que además pues llega a todos como un medio de comunicación y hay opiniones muy calificadas también de los que escriben en Proceso Digital. Me parece que esto nos permite a nosotros expresar con libertad lo que pensamos y sentimos sobre el futuro de nuestra patria, que creo que es lo que nos interesa a todos y para el futuro de Honduras. Muchas gracias a usted por esta invitación. Bueno, estas y otras entrevistas puedes verlas a través de todas nuestras redes sociales de Proceso Digital. Buenas tardes. Buenas tardes.